El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:17, saludos cordiales. Viernes, se acaba la semana, se acaba el mes, se acaba el año. Contertulio, ¿cómo le va? Muy bien, cerramos la semana con Tertulio. Empecemos por lo menos importante y lo más importante. Ayer te fuiste a Ambato a ver el fútbol. No sé si me notas, estoy un poquito fónico. Ajá, ¿gritaste mucho? El segundo gol. Claro. Pero la alegría en la casa del pobre dura poco. Con Tertulio yo dije ahí, y ya está. Yo te mandé hasta un mensaje, te dije, ¿ves? La famosa jerarquía. Claro, el tema de la jerarquía, siempre en las finales, ¿ves? O sea, pasó con Liga, con la Católica, no pasó con el Barcelona. Ayer casi lo logra el Emelec, pero hay temas que son extrafutbolísticos, ¿no? Hay temas que además terminan empañando el buen espectáculo, porque ayer tenías un muy buen marco de público en el Bellavista. Sí. Estaba totalmente lleno, había algunos claritos, unos ¿no? pequeños, ¿no? Unos pequeños, pero hubo un muy buen marco de público en el Bellavista para poder atestiguar la clasificación del ídolo de Ambato, el equipo que mayor hinchada y mayor trayectoria tiene en la ciudad de Ambato y la provincia de Tungurahua, que es el Macará. El Macará, que además digamos, ha tenido un año impecable, apenas 3 partidos perdidos en lo que va del año, el uno frente justamente al Club Sport Emelec, o 2 de esos 3 partidos frente al Emelec, el uno en Guayaquil 1-0, el otro ayer 1-2, y el partido frente al Nacional, el último de la fase regular, donde el Macará jugó con suplentes. Ese partido lo ganó el Nacional, pero no le alcanzó para poder ocupar ese 8º lugar que finalmente estuvo para el Emelec. Pero digo, yo fui ayer a Ambato con el ánimo de apoyar al equipo, ¿no? Sin ningún tipo de expectativa. Así digo, es el hincha. Eso me pasó a mí. Tú sabes que a mí me gusta el fútbol, me gusta ir al estadio. Ayer quise ir a acompañar al equipo, pero no tenía expectativa. Ya en el trámite del juego la cosa fue distinta, me parece a mí, y es muy difícil ser objetivo cuando uno comenta este tipo de cosas, pero creo yo que en el ámbito futbolístico, si hace uno una valoración netamente futbolística, el Emelec ayer fue mucho más que el Macará. De hecho, antes del segundo gol yo comentaba con mi hijo en el estadio que la hinchada de Ambato estaba apagada, o sea, realmente estaba apagada. La gente se prendió cuando el árbitro pita el penal. Claro. La gente estuvo totalmente apagada. Pero buen marco de público también del Emelec. Más o menos. Sí había un segmento, pero tampoco es que estaba totalmente repleta hasta la bandera la zona del Emelec, ¿no? A la hinchada del Emelec le dieron la mitad de la General Oriental del Estadio Bellavista. Y bueno, pasó lo que ocurrió, queda para la reflexión, pero el arbitraje de este año en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol ha sido realmente deplorable. Un desastre. Yo le decía al contertulio antes de comenzar con el programa, hay, por ejemplo, una jugada que hubiese significado el primer gol de Liga de Quito en su partido frente a la Universidad Católica, que sanciona como jugada inválida el árbitro, una jugada del Choclo Quinteros que terminó en gol, que fue anulada por una supuesta mano que no existió. ¿Qué hubiese pasado si esa jugada hubiese incidido en el resultado? Si Liga no marcaba los otros 2 goles con los que finalmente dejó en el camino en esta llave de cuartos de final a la Universidad Católica. Si hubiese hablado de arbitraje en el partido entre Universidad Católica y Liga. En el partido con Barcelona, la llave entre Aucas y el Barcelona, aquí en Quito, hubo una jugada previa al gol del Aucas de una supuesta mano en el área del equipo oriental que hubiese significado una pena máxima a favor de Barcelona. Y en el partido de vuelta, creo que fue en el minuto 92, en el segundo minuto de adición, hubo una clara mano en el área del equipo del Aucas que no fue sancionada por el árbitro. El Barcelona queda fuera. Lo que pasó ayer con el Emelec. O sea, esta llave frente al Macará ha sido muy extraña desde el punto de vista del rendimiento de los árbitros. En el caso del partido de Guayaquil, sancionan un penal que no fue, se patea en el césped del jugador Estrada y no fue penal. No le sancionan un penal al Emelec, en cambio. Lo de ayer, a mí, yo te digo que el BIR
la repetición unas 3 veces y a mí me quedó la sensación de que fue un robo descarado, o sea, Yo, que por no ejemplo, era penal para el Macará. Yo, por ejemplo, he leído, Hay he leído una comentarios suerte de la prensa que coinciden con eso. Hay una suerte como de agarrón, y ayer el Quique Vivanco insistía en eso, ¿no? De que como que se veía que el jugador del Emelec hasta pretendía ahorcarle al atacante del Macará, pero el atacante del Macará no se cae por el intento de agarrón del defensa del Bombillo. Claro. Y sí, es un piscinazo de espaldas del jugador del Sí, Macará. y luego hay una jugada al final, justo antes, un segundo antes de que pite el señor Diego Lara, hay una jugada Polémica que pasa desapercibida en el borde del área el jugador del Macará. Manchot, y el borde del área ya es el área. La línea ya corresponde al área. Ajá. Jugador Manchot agrede a Daniel Angulo y el árbitro, en lugar de pitar esa jugada, sancionar el penal y expulsar al defensa de Macará, pita la finalización del partido. O sea, realmente deplorable lo que ha pasado. Pero, como bien dicen algunos, así mismo es esto. Ajá. En el fútbol es así. Y claro, este tipo de decisiones tienen diversas lecturas, ¿no? Al final del día, ya con cabeza fría tú analizas, se habla, por ejemplo, que supuestamente el primer gol del Emelec habría sido en posición ilícita del jugador Romario Caicedo. Se presta siempre ese tipo de cosas para la subjetividad, pero claro, la forma como se desarrolla ayer el partido en el Estadio Bellavista es lo que te genera esta sensación de que hubo un despojo fruto de errores arbitrales de una clasificación que creo yo estaba en el bolsillo para el equipo del Emelec, cuando en realidad todas las apuestas daban cuenta que el Macará tenía ventaja luego de haber derrotado al Emelec en el Capuel, y tenía la ventaja deportiva que implicó pues terminar primero en el desarrollo de la fase regular del campeonato. Bueno, ya tienes las llaves de semifinales. Claro, ausencia del fútbol del Guayas, Sí. eso me parece a mí que es Complejo. complejo, es también Complejo. para la reflexión, ¿no? Porque Barcelona y Emelec, que digamos no han tenido una temporada tan buena en lo global, se quedan fuera de las semifinales. Lo que sí vas a tener es que un equipo de provincia va a estar en la final, y eso por lo menos a mí me parece Sí. fantástico. Está la llave entre Delfín y Macará. Sí, Que ayer Delfín le superó a Independiente en la clasificación. Sí. El partidazo, por cierto, déjame decir. 4 goles, ¿no? 4 goles, 2-2. Los 4 goles en el primer tiempo, pero fue un partido muy intenso, muy interesante el partido que se jugó ayer en Manta. Entonces tienes un representante de Manabí, cosa que a mí me encanta porque es una provincia a la que yo adoro, me encanta Manabí, me encanta que el Delfín ya no sea ese equipo ascensor de años anteriores, me encanta que el Delfín esté consolidándose Y está ahí, que ¿no? Manabí tenga ya un equipo de fútbol de primera como es el Delfín. Son 3 o 4 años consecutivos que el Delfín está ahí. Exactamente, Ahí así está. que en buena hora por la afición de Manta, de Manabí, que tienen al Delfín en las semifinales, y no solo en las semifinales de este torneo, sino que, insisto, ya es una cuestión sostenida, y eso creo que le hace bien a la provincia de Manabí. Y la otra es la provincia de Tungurahua, De Tungurahua que con el Macará, claro. en buena hora ya el fútbol de Tungurahua también va superando esas etapas que son complejas para los equipos denominados equipos chicos, Sí, equipos sí, de acuerdo. de media tabla y tal, los equipos ascensores y eso. Mira, tú ahora le tienen al Macará peleando también en instancias de semifinal, cosa que igual me alegra, será espectacular ver una final, ya sea en Tungurahua o sea en Manabí. Podría reeditarse una final Liga Delfín, ¿eh? Podría reeditarse Claro, una final. la revancha de la Copa Podría Ecuador. ser. Podría haber una final inédita. Aucas A eso frente le al tengo Macará. miedo, ¿sabes? A eso le tengo miedo porque creo que el Delfín tiene un muy buen fútbol, es un muy buen equipo. Sí. Y bueno, mira tú, hablando justamente de Liga Delfín, en el caso de la final de la Copa Ecuador, también en el partido de vuelta hubo polémica por decisiones arbitrales y por omisiones arbitrales. Así es. En esa victoria del equipo de Delfín 3-1 frente a Liga Deportiva Universitaria en el Jocay, que no le alcanzó para proclamarse monarca de la Copa Ecuador. Y que no, como tú bien dices, no escapó de la Sí, polémica. no escapó. A mí, yo soy hincha de Liga. Ese famoso título, por ejemplo, celebrarlo a mí sí me provocó como que un sabor medio agridulce, porque, Claro. a ver, primero que la Liga ese partido jugó fatal y logra el campeonato por esos azares del destino, ¿no? Ese pase gol que hace Chicaiz al área, que no avanza ni siquiera a toparlo Aguirre y que le juega una mala pasada al arquero del Delfín. Claro. Y la pelota logra entrar al arco. Entonces, ese gol le alcanzó a la Liga, pero era como lo que conversábamos de ayer con Sí. Quinto, ¿no? En el fútbol y en la política,
así sea por medio gol, si ganaste, Ganaste. Y a la liga le alcanzó, pero de ahí en el trámite del partido, el Delfín fue superior infinitamente y también se puede estar discutiendo sobre algunas jugadas polémicas en donde el árbitro pudo haberle metido la mano al partido. Claro, bueno, hagan sus apuestas, ¿ah? 2 equipos de AFNA, uno de Tungurahua, uno de Manabí se enfrentarán en semifinales de la Liga Pro Ecuador. Ya habrá tiempo para hablar de eso. El contertulio decía, en el fútbol, en la política, pasa en la vida, realmente hay que hacer valoraciones sobre lo que está ocurriendo. Ayer hubo una noticia, que se convirtió en la noticia más mediática y otra vez, por enésima vez. Y no me voy a cansar de hacerlo, aunque haya gente a la cual le caiga mal. No me voy a cansar de hacerlo. Señores, en este país, ojalá algún día, creo que estoy arando en el mar, estamos arando en el mar. Ojalá algún día se respete la presunción de inocencia de la gente. Si una persona es detenida para investigaciones y fruto de ese proceso judicial sobre esa persona se prueba la culpabilidad, señores, están las cortes, están las leyes, aplíquenlas y sancionen a quienes hayan cometido algún ilícito o algún acto de corrupción con el máximo rigor de la ley. Pero reitero, luego de un proceso, luego de respetar los presupuestos que no los dice este periodista, que no los dicen estos contertulios, que no lo decimos en este programa. Son presupuestos que están consagrados en la legislación internacional y que tienen que ver con la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso. Yo no me voy a cansar, aunque suene cansón, valga la redundancia, no me voy a cansar de insistir e invocar estos presupuestos. Y yo siento, es mi visión, y ruego a quien discrepe que la respete. Yo siento que ayer se irrespetó la presunción de inocencia de quienes fueron detenidos. Porque además, lo que se anunció ayer con tanto ruido, que tiene que ver con que tiene que ver con la desarticulación de una supuesta organización delictiva que supuestamente ofertaba cargos públicos y que supuestamente pedía grandes sumas de dinero, a mí en lo personal me deja una serie de interrogantes. Y voy a empezar por la más grande interrogante que yo tengo con Tertulio. $20 millones por un cargo público. $20 millones por un cargo público. De verdad, ¿es en serio? Insisto, ¿Es en serio? Aunque les molesta cuando se les pregunta, pero ojalá tengan las pruebas. $20 millones por un cargo público, de verdad. Ayer el abogado exhibió las supuestas evidencias, eran unas chequeras caducadas, alguna que otra tarjeta me parece, pero no había más, ¿no? Ya. Vamos a suponer que es así, vamos. Yo planteo preguntas sin ser fiscal, sin ser juez, sin ser perito, sin ser agente de criminalística, sin trabajar en el FBI, sin trabajar en ninguna de estas áreas. Planteo solamente como ciudadano y como periodista. Vamos a suponer que es verdad que pedían $20 millones o hasta $20 millones por ofertar un cargo público. De verdad que a mí me parece una cifra estratosférica, inconmensurable, una cifra increíble. Pero vamos a suponer que es así. ¿Dónde están los funcionarios públicos? Quienes hoy pertenecen a las instituciones a las aduanas y a la Dirección de Aviación Civil. Exacto. Aduanas y Dirección de Aviación Civil. A estas dos instituciones sobre las que supuestamente se ofertaban los cargos públicos. Claro, porque estas personas que ahora están detenidas e investigadas eran los que supuestamente traficaban esos cargos. Pero en esos cargos están vinculados a dos instituciones del sector público que tienen directores, que tienen representantes, que tienen delegados. Alguien de ellos tenía que haber avalado las supuestas contrataciones del personal. Exacto. Ajá. Entonces, ¿con cuál de los funcionarios públicos era que trataba Tuárez y compañía? Por eso. Ajá. Ya. ¿Con quiénes? ¿Dónde están? Hay 33 personas detenidas, 31 ecuatorianos, 2 extranjeros. Se ha mencionado al cura Tuárez, se ha mencionado a una persona que supuestamente es hermana del expresidente del Consejo de la Judicatura, se ha mencionado un exprefecto de la provincia de Sucumbíos. Ok. ¿Cuáles son los actuales funcionarios? ¿Están detenidos? ¿Hay una investigación en curso? Porque yo parto de la lógica. Vamos a suponer que yo oferto una cantidad de dinero para poder acceder a un cargo público.
para poder desembolsar la plata debo tener la seguridad que me van a dar el cargo o no. Pregunto, o sea, solamente hago esas preguntas. Oye, y yo te quisiera preguntar con Tertulio además. Me imagino que todo está amarrado o no. Porque, a ver, hay un antecedente sobre el cual no se generó la polémica, la bulla y todo el eco que quizás hubiera ocurrido en otro gobierno, del que tanto les gusta hablar. ¿Te acuerdas tú cuando Rubén Flores, ex ministro de Agricultura del gobierno de Moreno, dijo que el cargo de ministro de Agricultura costaba $1,500,000? Claro. Hubo un audio en el que él dijo que ese puesto costaba $1,500,000. Era un video. ¿Quién le estaba? ¿Quién pone precio a los cargos públicos? ¿Quién? Oye, Acá se habla de 20 millones. ¿Qué cargo público cuesta $20 millones? Con Tertulio? y esa declaración de Rubén Flores, en ese entonces ministro de Agricultura, pasó desapercibida. Pasó desapercibido. Claro. Nadie se acuerda. Recordarás tú que hubo un intento incluso de enjuiciarlo políticamente Claro. en la asamblea a Flores que no prosperó. Sí, pero debieron haber investigado pues el origen o la razón de esa declaración. Claro. Me voy a otra ¿Quién le declaración. dijo a Rubén Flores que ese cargo costaba $1,500,000? Vamos a otra declaración, que también pasó ahí desapercibida. Carlos Pérez García, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. ¿Te acuerdas? Así es, que les dijo a los asambleístas que había legisladores. Que le llamaban. Que le llamaban. A pedir cosas. Le Nunca llamaban a lo pedir aclaró. cosas. Nunca Nunca lo aclaró. aclaró. Simplemente emitió un comunicado. Y los diciendo que fue asambleístas me parece malinterpretado. que no se ofendieron, ¿no? No. Porque era tremendo, o sea, fue y en su cara les dijo, en su cara, que ellos, los legisladores, llamaban a exigir cargos, a exigir contratos y no sé qué, que les llamaban a presionar. Y los legisladores no se ofendieron. O sea, si tú vas a mi casa a acusarme de corrupto, lo primero que hago es exigirte Claro. que me demuestres pruebas, que avales tu denuncia, pero nada. Así como ocurre en casi todo, en la justicia, en la defensa de los derechos humanos, en la protección de los periodistas, todo es selectivo. Sí. Pero como un mensaje que estoy leyendo, dice, pago 20 millones y trafico 200 millones. Insisto, vamos a suponer que es así. Ajá. Ya, vamos a otorgar el beneficio de la duda y vamos a creer. A mí me parece increíble, pero es apenas mi opinión. Puedo estar equivocado. Puede ser que en el curso de la investigación procesal, donde ojalá se respete el debido proceso, se pruebe que efectivamente pedían 20 millones de dólares. Vamos a suponer, para pagar semejante cifra, es porque seguramente aquel que pagó a quien le exigió esa cantidad de dinero es porque tenía asegurado el cargo. Y si tenía asegurado el cargo es porque esta organización delictiva tiene gente adentro. Y tienen el poder para, por ejemplo, poner un director de aviación civil o poner un director de aduanas. Señores, es que es así. Y me van a disculpar, pues. El director de aviación civil no es un cargo menor. El director del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, del SENAE, no es un cargo menor. No es un cargo menor. O sea, es un cargo de primer nivel. Entonces, yo sí planteo estas inquietudes. Y ojalá que en el curso de la investigación se pruebe justamente todo esto. Pero me pongo a pensar, no sé, ¿no? Yo no creo que en el mundo de la corrupción paguen con cheque. ¿O sí? Pregunto. ¿O paguen con transferencia bancaria? Pregunto. O sea, no lo sé. Yo planteo inquietudes desde mi humilde lógica sobre cuestiones que no las comprendo. O sea, no entiendo cómo llegas a determinadas cifras y cómo en algunos casos si eres muy diligente, muy ágil y en otros te haces el loco y regresas a ver al otro lado. Sí. Eso se llama justicia selectiva. Ajá. Actúan de modo selectivo. Ahora, insisto, si el señor Tuárez resulta que al final del día se comprueba, al final del proceso se comprueba que no ha sido ninguna perita en dulce, sino que ha sido un corrupto de 7 suelas, señores, A la ahí cárcel. están las leyes. A la cárcel. Ahí pero están que se las compruebe. leyes. Pero respeten la presunción de inocencia. Oye, pero a mí lo que me sorprende es que en algunos casos, e insisto, se actúa con mucha más velocidad, celeridad y rigurosidad que en otros. O sea, en el caso del Teodoro Maldonado, que fue una cosa que saltó a la luz de una, dime cuántos funcionarios o exfuncionarios o empresarios relacionados con el tema están presos. En el caso del Teodoro Maldonado, aparte de la Ni uno. denuncia que han presentado y no sé qué. Ni uno. Ni uno, ¿no? Yo no. Ajá. Ayer también trascendió de que
se presentaron varios audios por parte del legislador Roberto Gómez Alcíbar de la bancada de Creo, quien es uno de los legisladores que quiere ser interpelante de la ministra de Gobierno. Como parte de las pruebas e irregularidades que existirían dentro de las funciones de la señora Romo, él presentó un audio que, según tengo entendido por reportes de algunos medios, como tengo esta nota del portal web del medio Pichincha Universal, en donde se señala que un tío de la ministra de Gobierno estaría involucrado de igual manera en algún tipo de actividad irregular, un señor de nombre Andrés Romo. Esas cosas también deberían ser aclaradas. Esto lo ha presentado el legislador Roberto Gómez, un supuesto audio que involucra a un familiar de la actual funcionaria. Entonces, sobre todos estos casos, creo yo que tienen que aclararse las cosas con Tertulio. Sobre todos estos casos, el de Tuárez, los 30 casos de Correa, este caso presentado por Roberto Gómez y los que sigan apareciendo. Como siempre solemos decir nosotros no tenemos banderas políticas aquí como para defender a unos, atacar a otros. Si son pisos y hay las pruebas y las evidencias, que vayan directo a la cárcel. Lo fundamental también es que si por efecto de esas supuestas piserías hay perjuicio al Estado y al erario nacional, tienen que devolver la plata. Si hubo algún tipo de beneficio económico por efecto de la corrupción, también aparte de encerrarlos en la cárcel, sería buenísimo que se pueda recuperar algo de ese dinero robado. Sobre lo cual nosotros también tenemos esas dudas permanentes, ¿no? ¿Cuánto ha podido recuperar el Estado en estos 2 años y medio de lucha contra la corrupción y de cirugía mayor? ¿Cuánta plata se ha recuperado? Y no solamente eso. Ajá. ¿Cuál mismo es la cifra de la corrupción? O sea, aquí te hablan de un montón de cifras y depende de quién lo dice. Hay unos que dicen 70,000 millones, otros dicen 50,000 millones, otros dicen 35,000 millones. ¿Cuánto se ha recuperado de los supuestos robos? Que digo, si robaron la plata, que vayan a la cárcel, luego de un debido proceso. Yo no me voy a cansar de decirlo, O sea, para mí, probar y encontrar la ruta del dinero, como lo he mencionado en múltiples ocasiones, es, por ejemplo, encontrar evidencias como aquellas que permitieron la sentencia del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera. La plata la encontraron depositada en una cuenta en Andorra. Resulta que la plata la depositaron 3 años después de que se logró el acuerdo. Pero la plata se encontró, cerca de $1 millón. Así es. Encontrar la ruta del dinero es, por ejemplo, desarticular el entramado societario en paraísos fiscales con empresas fantasmas constituido por Carlos Pareja Yanuseli, Alex Bravo y compañía. Paraísos fiscales del Caribe y en el estado de Delaware en los Estados Unidos. Eso es la ruta del dinero. Eso es encontrar la ruta del dinero. Claro, y hay una declaración de la señora fiscal del estado, donde señala que, por ejemplo, para tratar de sustentar su teoría, que digo es muy respetable, es respetable la postura de la señora fiscal, pero sí invita a la reflexión, hace una comparación con situaciones como las del Chapo Guzmán o la de Pablo Escobar Gaviria, de que la plata no estaba depositada en sus cuentas, de no sé qué, pero todo el mundo sabía que eran los cabecillas de estas mafias. Que es, digamos, la forma de operar piramidal en toda organización, ¿no? Donde hay una cabeza, ¿no? Un general, un presidente, un líder, etcétera. Una cabeza. Pero claro, cuando tú empiezas a escuchar, es lo mismo que pasó aquí. O sea, cuando se le preguntó sobre las pruebas de la Contraloría, nos planteó el caso de Pablo Escobar. No tengo idea qué tenía que ver Pablo Escobar con la quema de la Contraloría. Es algo similar. Claro. Es algo similar. Claro. Entonces, son cosas que sí te invitan a reflexionar sobre este estado de cosas. Bueno, y aquí tienes otro escándalo. Otro escándalo. Yo tengo estas dudas. O sea, si están metidos personajes de afuera de las instituciones públicas, ofertando cargos en instituciones públicas en las cuales no tienen nada que ver, y si les depositaron la plata, si es así, si les dieron la plata, si les entregaron la plata, el dinero contante y sonante, si fue así, tiene que haber existido algún tipo de colusión
colusión, de pacto para cometer un ilícito con funcionarios o autoridades actuales. O sea, yo parto de la lógica. Y a mí me encantaría saber, así como para unas cosas son muy diligentes y publican fotografías en el Twitter, información en el Twitter, me encantaría saber si están también investigando a funcionarios del actual gobierno, del actual régimen. Y si es así, también preséntenlos, enjuícienlos, permitan que se defiendan y si encuentran las pruebas, senténcienlos. Así funciona un Estado de Derecho, amigos y amigas. Así. No, el Estado de Derecho no funciona cuando el periodista coge el micrófono y empieza a decir, fulano es corrupto, sultano es culpable, mengano se llevó la plata, Perencejo es el líder de la mafia. No, así no funciona, así no funciona. En un Estado de Derecho no opera así. Un Estado de Derecho opera con instituciones fuertes, que yo siento no las tenemos en el Ecuador. Oye, y una cosa que a mí me llama la atención a propósito de un par de mensajes que acabamos de recibir es... tanto se habla de la independencia de funciones y de la autonomía que hoy hay en las instituciones, que tanto la Fiscalía como los funcionarios del gobierno mantienen el mismo discurso, ¿no? Y es la misma narrativa y es el mismo relato, ¿no? Hablando del tema de los capos y de las organizaciones Claro. del narcotráfico y tal, ¿no? O sea, Sí, tan independientes son que piensan igual. Por supuesto. Pero bueno. Oye, hay otro asunto sobre el cual me parece que debemos conversar. Póngalo en la agenda, contertulio. Póngalo en el debate A público. propósito de lo sucedido el día miércoles en la Asamblea, que ayer tú lo comentaste, una publicación en redes sociales del día de ayer del ministro de Economía y Finanzas, que siguiendo la lógica del gobierno me parece que también sigue desconectado de la realidad nacional. El ministro dice en sus tweets publicados a las 15:50 del 27 de noviembre, después de una productiva agenda en Washington, regreso al país con la ilusión de que la comunidad internacional sigue apoyando la ruta que escogimos para impulsar nuestra economía, la generación de empleo y el futuro de las siguientes generaciones. Buenas noticias, somos el primer país en recibir recursos de la nueva iniciativa del BID para apoyar a comunidades receptoras de migrantes. Junto al presidente del BID revisamos el estado de los desembolsos pendientes y los avances en las asistencias técnicas. Mantuvimos un positivo encuentro con la directora del FMI. El directorio de este organismo analizará los avances del plan de prosperidad la tercera semana de diciembre de 2019 para viabilizar el desembolso pendiente de $500 millones. Con Axel BT, director del Banco Mundial, revisamos los programas que impulsan en el país y la entrega de desembolsos. Junto al ministro de Economía, Paulo Guedes, evaluamos oportunidades de inversión y perspectivas en la región, sumando aliados. Me parece fantástico que sigan sumando aliados en el ámbito internacional. Ayer tú planteabas, o el miércoles planteabas tú una inquietud. ¿Qué pasa con el diálogo con los actores locales? ¿Qué pasa con el diálogo con los sectores sindicales, estudiantes, indígenas, organizaciones de todo tipo que protestaron en octubre? ¿Qué pasa con los diálogos con ellos? Y yo hablo de la desconexión que existe entre la clase gobernante y la ciudadanía, porque el día de ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, publicó un informe que advierte del aumento de la pobreza en la región. Digo, que se desempata y se desconecta total y absolutamente del discurso de los gobiernos de la región. Por ejemplo, aquí el gobierno nos ha planteado hablar del plan prosperidad, pero la CEPAL resulta que nos dice en su informe que no hay tal prosperidad. Pese a los importantes avances logrados en América Latina, entre comienzos de la década pasada y mediados de la presente, desde 2015, se han registrado retrocesos que se expresan particularmente en el aumento de la pobreza extrema, asegura la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, en su informe Panorama Social de América Latina 2019, presentado este jueves. El empeoramiento de las condiciones sociales de la región se explica principalmente por el incremento de la pobreza en Brasil y Venezuela, aunque el organismo pone el foco también en el aumento que registró la pobreza en Argentina el año pasado. En la región se produjo entre 2002 y 2014 un importante proceso de reducción de la pobreza
y la pobreza extrema, así como de diversos indicadores de la desigualdad social. Este proceso estuvo asociado no solo a un contexto económico más favorable, sino también a un contexto político en que la erradicación de la pobreza y la disminución de la desigualdad social, así como el objetivo de ampliar la inclusión social y de extender la protección social, ganaron un espacio inédito en la agenda pública de muchos países de América Latina y en cierta medida del conjunto de la región, destaca el informe. Como parte de ese periodo, el informe también señala la ampliación de la agenda de derechos, el fortalecimiento del Estado y la institucionalidad social, la expansión de la inversión en lo social y la implementación de políticas redistributivas en el ámbito social y en el mercado de trabajo. Ojo con este tema, porque lo vamos a atar a lo que sucedió en la Asamblea con las recomendaciones a propósito de la Proforma. Exactamente. A raíz de eso, entre 2002 y 2014, la tasa de pobreza promedio regional se redujo del 45.4 al 27.8%, de modo que 66 millones de personas superaron esa situación. Al mismo tiempo, la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 12.2 a 7.8%. A partir de 2015, en cambio, los niveles de pobreza y especialmente de pobreza extrema aumentaron. En el 2015 es cuando Macri en Argentina empieza a gobernar. En el 2015 alrededor del 30.1% de la población regional estaba bajo la línea de pobreza, mientras que un 10.7% se encontraba bajo el umbral de la pobreza extrema. Esto significa que aproximadamente 185 millones de personas se encontraban en situación de pobreza, de las cuales 66 millones estaban en situación de pobreza extrema, advierte CEPAL. A pesar de que la tendencia de aumento de la pobreza perdió fuerza entre 2017 y 2018, la pobreza total en 2018 superó en 2.3 puntos porcentuales la registrada en 2014, lo que significa un aumento de alrededor de 21 millones de personas, de los cuales 20 millones se encontraban en situación de pobreza extrema. En la Argentina, en tanto, la pobreza disminuyó a una tasa relativa del 1.4% anual entre 2008 y 2014, mientras que entre 2014 y 2018 dicho ritmo cayó a un 0.5% anual, situación que se explica fundamentalmente por el deterioro observado entre 2017 y 2018. En este informe de la CEPAL con Tertulio publicado el día de ayer, es en donde encuentra lógica y respuesta la pregunta que nos hemos planteado en los 2 últimos meses. ¿Por qué la gente protesta? ¿Por qué la gente está descontenta? ¿Por qué la gente ha expresado con ciertos niveles incluso de violencia su malestar con el establishment? Porque hay más pobreza, porque hay menos oportunidades, porque hay más desempleo, porque hay cada vez más concentración de la riqueza en pocas manos. Yo le señalaba, quedémonos en este tramito, ¿no? Como parte de ese periodo, el informe destaca la ampliación de la agenda de derechos y el fortalecimiento del Estado y la institucionalidad social, la expansión de la inversión en lo social y la implementación de políticas redistributivas en el ámbito social y del mercado de trabajo. Eso con respecto a la década anterior, no solo del Ecuador, sino de la región. El informe es económico para América Latina y el Caribe. ¿Qué es lo que nos plantea la Proforma y que provocó con Tertulio que los legisladores hagan observaciones y devuelvan el documento al Ejecutivo? Recortes y ajustes severos a educación, a salud. Ayer veía una nota de Diario La Hora que hablaba de que hay universidades que tienen reducido su presupuesto hasta en un 55%. Y que existe la aspiración o la ilusión, para hablar de con los conceptos y las palabras que usa el ministro en sus publicaciones, la ilusión de obtener 2.000 millones de dólares por monetización. El año pasado también nos dijeron que tenían la ilusión de obtener 1.000 millones y nada, ¿no? Y obtuvieron, ayer dimos lectura a la nota, obtuvieron poco más de $60,000. Poco más de $60,000. Entonces, yo me pregunto si en el gobierno, en el caso específico del Ecuador, existe un análisis, un estudio, una reflexión sobre estos informes que son técnicos, que no tienen que ver con las teorías de la conspiración castrochavista, correísta, madurista, ni tienen que ver con el Foro de Sao Paulo, ni tienen que ver con el Grupo de Puebla, ni tienen que ver con los amigos de los contertulios, tienen que ver con un informe técnico de la CEPAL.
¿Será que revisan eso o siguen pendientes de nuestros tweets? De los amigos de los contertulios. ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, yo creo que esto sí debe generar alertas. Y sobre esto debería el gobierno Claro. sentar bases, ¿no? Eso Y darle respuestas a la gente. Eso es lo verdaderamente importante, pues. Eso es lo verdaderamente importante. Lo de fondo. No a ratos determinadas cosas que aparecen allí como cortina de humo y sobre la cual toda la opinión pública empieza a mirarlas y se olvida del resto. Eso es lo verdaderamente importante. De lo cual muy poco se habla. Muy poco se habla. Vamos a ver si esa ilusión de las autoridades del Frente Económico deja de ser tal y se convierte en una realidad. Y vamos a ver, así como están buscando el apoyo de organismos financieros internacionales, si tienen esa ilusión de concretar esos apoyos, deberían también tener la ilusión acá en el Ecuador de concretar apoyos internos. Y esos apoyos internos solamente lo pueden lograr transformando el diálogo en concreciones. O sea, a mí sí me llama poderosamente la atención el hecho de que tú tienes un presidente que desde que se posesionó el 24 de mayo del 2017 habló del gobierno del diálogo. De hecho, yo no me voy a desdecir sobre mi postura muy personal. Yo sí respaldé la postura del diálogo al inicio. ¿Quiénes hablan? Como periodista y como ciudadano. Si a mí me preguntan hoy si respaldaría el diálogo, por supuesto que sí. Por supuesto. Pero un diálogo ya con concreciones. Con concreciones. Cuando Lenín Moreno hace el anuncio al inicio de su mandato, a mí me pareció espectacular tratar de acercar a aquellos sectores con los cuales no se había dialogado, creo yo, en una suerte de error político por parte del gobierno anterior. Ok, acerca posiciones. Ya, y voy a mencionar algo que lo dije en su momento. Que lo dije cuando ocurrió y lo dije después cuando se resolvió el tema de la famosa sede de la CONAIE con Tertulia. Parecía que ese era un conflicto gratuito que lo compró el gobierno de Rafael Correa en su Esas momento. peleas estériles que Una pelea Correa estéril. se armaba. No era un tema de fondo. Ese no era un tema de fondo. Ya, el no renovarles la concesión, el comodato para el uso del predio que tienen en la avenida Granados y 6 de diciembre a los señores de la CONAIE. Un conflicto totalmente inoportuno, innecesario, absurdo. Pero bueno, lo compraron. Podía haber sido una cortina de humo también, ¿no? Lo compraron. Porque poner al país a debatir sobre una sede de una organización. El gobierno de Moreno, creo yo, hace lo correcto al devolver la sede. Dales la sede para que ahí hagan sus actividades. Dales por 100 años, además. Dales la sede. Dales la sede. Por 100 años. Ok, de acuerdo. ¿Y después de eso qué? Cuando aquí Jaime Vargas y Leonidas Issa nos dijeron, en las entrevistas que tuvieron con nosotros, que desde diciembre del año 2017 no volvieron a hablar con el gobierno, sino hasta los episodios de octubre, sino hasta el 13 de octubre, cuando se sentaron en la misma mesa con el señor presidente de la República. O sea, no basta con determinadas acciones que, claro, te generan ruido mediático y el resto. O sea, diálogo sí, por supuesto, pero 2 años y medio después, ese diálogo, ¿en qué desemboca? ¿Desemboca en concreciones o no? Y sí, yo sí soy de los que cree que tú eliges un presidente para que ese presidente tome las decisiones. Y ese presidente debe tomar decisiones para quienes votaron por él y para quienes no votaron por él. No es un presidente para ese porcentaje que votó por él, es un presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Que esto tampoco se entiende. Entonces, cuando adoptaste la medida de eliminar los subsidios, ¿dónde estuvo el diálogo? ¿Dónde estuvo la socialización? ¿Dónde estuvo la conversación con los transportistas, con los indígenas, con los comerciantes de los mercados, con los ciudadanos que utilizan el transporte público, con las municipalidades? O sea, ¿dónde estuvo ese diálogo? Mi punto es, diálogo, sí, siempre. Hoy, mañana, siempre. Siempre el diálogo, siempre, siempre. Sentarse a conversar es lo sano, sí. El diálogo como mecanismo para solucionar las diferencias, sí. Pero no puede convertirse en un diálogo de sordos. No puedes solamente sentarte a hablar con tus amigos o quienes comulgan con tus tesis. O solamente con aquellos que pensaban de una manera antes y hoy piensan de otra manera, demostrando la incoherencia de sus visiones. Tienes que hablar con todos. Y luego de hablar con todos y agotar las instancias de diálogo,
presentar al país los resultados de ese diálogo y tomar decisiones. Y eso es lo que yo siento no ha pasado. No ha pasado. Sí. No ha pasado. Y nos quedamos en el debate epidérmico, en el debate periférico, sobre determinadas cuestiones que te generan ruido. Sí. El año se acaba, estamos 29 de noviembre. Dios mediante, el lunes que volvamos acá a través de esos micrófonos ya estaremos en diciembre. El año se terminó. Diciendo que viva Quito. Ayer, por cierto, fue la elección de la reina de esta ciudad, ¿no? Así, ¿no? Sí. La primera reina con este nuevo formato. La reina de San Francisco de Quito. Ajá. Sí, organizada por no la fundación, sino... Por la fundación. Por la fundación, claro. Pero ya no con el patronato. Cierto, claro, así es. Claro. La fundación que conforman las ex reinas. Ya estamos a puertas de la fiesta de Quito. ¿Vas a jugar 40 con Tertulio? Veamos, ¿no? Si organizamos algo de 40. Bien. En fin. Ay, al mal tiempo buena cara, amigos. Sí. Al mal tiempo buena cara. Sí. Hay un tema, antes de que se nos agote el tiempo del comentario, hay un tema que es noticia de última hora. Y que seguramente tendremos mayores detalles en el transcurso del día y será inevitablemente materia de nuestra reflexión del próximo lunes. La agencia F, en su cuenta Twitter, @FNoticias, hace pocos minutos publicó última hora. La misión de la Organización de las Naciones Unidas concluye, ojo, la misión de la ONU concluye que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en el Ecuador. Repito, lo dice la ONU, lo recoge F Noticias. La misión de la ONU concluye que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en el Ecuador. Es un tuit que hace pocos minutos ha publicado la cuenta de la agencia F. Estamos a la espera de mayores detalles, lo ha publicado como avance, pero es un tema que sí te invita a la reflexión sobre lo que pasó en octubre. Así es. Y en donde tiene que haber responsables, ¿no? Veamos si es que la comisión que está investigando los acontecimientos de octubre en la Asamblea Nacional lo toma en cuenta, lo considera para la elaboración de su informe. Sé que nos están escuchando de esa comisión, así que ojo con esta publicación de F y el anuncio de la misión de la ONU, que habla del uso desproporcionado de la fuerza en Ecuador. Ojalá sean informes absolutamente independientes, claros y que establezcan responsabilidades de funcionarios que hablaban de temas accidentales, de que en las universidades que eran zonas de paz se trataba de centrales de logística y de recepción de quién sabe qué cosas para los violentos manifestantes, que ahí cayeron bombas. ¿De dónde cayeron? ¿Quiénes las lanzaron? Ojalá se hagan responsables y ojalá estos informes sean lo suficientemente independientes para que establezcan, insisto, los niveles de responsabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo de la seguridad y que están a cargo de la seguridad en este país. Oye, qué desafortunadas estas declaraciones del señor ministro de Defensa en su momento, ¿eh? Muy desafortunadas. Cuando habló justamente de que las universidades fueron utilizadas como centros logísticos sin presentar las pruebas. O sea, esa odiosa generalización que tienen algunos voceros, ¿no? Porque yo siempre diré que la generalización es odiosa. Y no se debe dar paso, y menos viniendo de una autoridad que maneja semejante nivel de información y además semejante nivel de responsabilidad como el señor ministro de Defensa. En fin, reitero la noticia y estaremos expectantes del desarrollo de esta información. La agencia F, la Agencia Internacional de Noticias F, publica última hora, la misión de la ONU concluye que hubo un uso desproporcionado de la fuerza en el Ecuador. 7:01 en la mañana, gracias por la sintonía, no se despeguen. Vamos a la pausa y al retornar ya estaremos con las entrevistas correspondientes a la jornada del día de hoy. Empezaremos con Santiago Pérez, director de la empresa encuestadora Clima Social. 7:01 en la primera.